nunca conocí a mis padres. Recuerdo un poco a mi madre, que desapareció cuando yo era pequeño. Y a mi padre, bueno, oí que se fue el día en que yo nací. Algunos incluso conectaron los puntos de que mi padre tuviera algo que ver con la desaparición de mi madre. Pero yo no sabría decirlo. Así que me criaron mis abuelos. Eran estrictos pero muy cariñosos. Y en particular, me gustaba pasar tiempo con mi abuelo. Me enseñó mucho sobre cómo convertirme en un hombre. Me enseñó a afeitarme y a hablar con las mujeres. Incluso me dijo cómo afrontar la angustia tras mi primera ruptura. Sabía que, como mis abuelos eran mucho mayores que yo, no tenía todo el tiempo del mundo, así que aprovechaba cada minuto disponible. Cuando tenía 16 años, a mi abuelo le diagnosticaron algún tipo de demencia. Y era evidente, su mente parecía divagar y le venían a la mente las cosas más extrañas. Aún más aterrador era el hecho de que parecía envejecer a un ritmo vertiginoso. Cuando terminé el instituto, el hombre al que yo admiraba era una mera cáscara de lo que había sido, y necesitaba que mi abuela o yo le ayudáramos en todo. Fue entonces cuando empezó a decir cosas extrañas. Me he vuelto a perder en el garaje. Es algo que solía decirle a mi abuela. Por la expresión de su cara, me daba cuenta de lo agotada que estaba, buscándolo constantemente, sobre todo porque parecía desaparecer con bastante frecuencia. Una vez estuvimos casi 8 horas sin encontrarlo. Nos pusimos frenéticos y llamamos a la policía, pero como siempre, lo encontramos escondido en una de las esquinas del garaje. Siempre he odiado nuestro garaje. Hay algo en él que siempre me ha angustiado, sobre todo cuando era niño. Recuerdo que mi abuelo me mandaba a buscar algo en nuestro segundo refrigerador, que estaba guardado en el garaje. Para llegar hasta allí tenía que caminar por un pequeño pasillo que conectaba el pequeño garaje con nuestra casa. No sé por qué se construyó así, pero así era. Y cada vez que tenía que cruzar ese umbral poco iluminado, contenía la respiración de pura inquietud. Aunque nunca pasaba nada, sabía que era mi mente la que me jugaba malas pasadas. Las sombras que bailaban en los rincones de mi periferia estaban todas en mi mente, pero normalmente aceleraba el paso cuando me acercaba a la puerta del garaje. Una vez dentro, mi angustia no cedía por completo. La sensación de vacío se cocía a fuego lento en el aire mientras el hedor rancio penetraba en la atmósfera dejando el pequeño espacio completamente devastado. Y sí, nunca pasaba nada, pero siempre agarraba lo que entraba a buscar y volvía tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permitían, aunque este día era ligeramente diferente. Este fue el día en que me fijé por primera vez en la estatua. Era extraña y además fuera de lugar, ya que mis abuelos no eran grandes coleccionistas de arte. Pero aún más inquietante era lo realista que era la estatua. Era de una mujer. La escultura medía 1,5 metros y en aquella época era prácticamente de mi altura. Así que cuando entré en el garaje me encontré cara a cara con la escena más espeluznante que había sentido hasta ese momento. La propia estatua parecía tan aterrorizada como yo. La mujer tenía una mirada de puro horror. Literalmente podía oír sus gritos en mi imaginación. No me molesté en tomar lo que mi abuelo me mandó a buscar. En lugar de eso, volví corriendo y llorando. Pero por no prestar atención choqué con él. Me agarró firmemente por los hombros y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué pasa, chico? Seguí llorando mientras mis palabras apagadas tropezaban unas con otras, intentando contarle lo de la horrible estatua. Creo que entendió lo que le dije porque fue entonces cuando me dio una fuerte bofetada en toda la cara. Digan lo que quieran de las generaciones mayores, pero ellos no toleraban tonterías. Así que recordándolo en aquel momento, no culpé a mi abuelo por hacer lo que hizo. Después de pegarme, me arrastró de vuelta al garaje por el brazo. Luego me empujó hacia la estatua.
poniéndome de nuevo cara a cara con la pesadilla. «Mírala, chico, mira. Es solo una estatua. No te va a hacer daño». En ese momento me sentí tonto por haberle tenido miedo y rápidamente me sequé las lágrimas, mientras me recomponía. «¿De dónde la has sacado, abuelo?», resopló y luego esbozó la sonrisa más grande que le había visto, como si le hubiera hecho una pregunta profunda. «Colecciono cosas bonitas, hijo. Cuanto más bonitas, más las quiero», me dijo mientras pasaba la mano por la expresión aterrorizada de la estatua. Fue entonces cuando se le borró la sonrisa y volvió a fruncir el ceño. «Pero no la toques. ¿Me oyes? Déjalas en paz», me ordenó. Hice lo que me dijo y desde aquel día, cada vez que tenía que entrar en aquel garaje de mala muerte, me limitaba a ignorar las estatuas, viendo que mi abuelo parecía coleccionar más de ellas. Cada una de ellas mostraba su propia expresión de espanto, y llegué a insensibilizarme, aunque la sensación de temor perduraba las veces que tenía que entrar en la pequeña habitación. Incluso cuando me hice mayor, siempre tenía la sensación de que aquellas estatuas me miraban fijamente. Sus ojos seguían cada paso que daba. Una vez le pregunté a mi abuela por ellas y me dijo lo mismo que me había dicho mi abuelo, que le gustaban las cosas bonitas. «Pero esas no son bonitas, son abismales». «Supongo que la belleza está en el ojo del que la mira, hijo», me dijo con su voz cansada. Algo aún más extraño era cómo las estatuas cambiaban constantemente. A veces mi abuelo tenía varias y otras veces solo tenía una, y cada vez era de una mujer diferente, pero siempre con la misma mirada de terror. Mi curiosidad por las obras de arte anormales nunca se desvaneció. Solo aprendí a mirar hacia otro lado cada vez que tenía que entrar allí, sobre todo para buscar a mi abuelo. Cuando la demencia se apoderó de él, aproveché la oportunidad para empezar a deshacerme de las monstruosidades. Cada vez sacaba una a escondidas por la parte de atrás y la tiraba al cubo de la basura. Ninguno de mis abuelos se enteró. Y por extraño que parezca, las estatuas seguían apareciendo a pesar de que mi abuelo iba cayendo poco a poco en la senilidad. Nunca me había parado a pensar en quién estaba creando esas horribles esculturas, así que decidí inspeccionar a fondo una de ellas, buscando el nombre del escultor. Agarré la estatua y la giré en todas las direcciones, pero no pude encontrar ningún indicio de firma. No sé por qué, pero luego miré directamente a los ojos de la pequeña creación. Sus ojos mostraban desesperación, y en ese momento algo en la mujer me pareció fuertemente familiar. Empecé a pensar que tal vez mi abuelo era el artista, pero en ese caso, ¿qué quería decir cuando afirmaba que era un coleccionista de cosas bellas? Tal vez mi abuela esculpía estas pesadillas, pero seguía sin tener sentido. El misterio de los orígenes de estas estatuas me llamó la atención y me abrumó la idea de llegar a la verdad. En contra de mi propio juicio, instalé una cámara inalámbrica en el garaje con la esperanza de ver a la persona que le traía las esculturas a mi abuelo. Revisaba las grabaciones todos los días después del trabajo, pero nunca vi nada significativo, excepto una vez, cuando mi abuelo entró cautelosamente en el garaje deslizándose por el campo de visión de la cámara y luego pareció desaparecer. La cámara tenía un gran angular que prácticamente captaba todo el garaje. Lo único que no podía ver eran las sombras oscuras de las esquinas. Avancé rápidamente durante varias horas, pero el garaje seguía vacío. Estuve con los ojos pegados a la pantalla mientras las líneas de avance se movían, hasta que por fin apareció él. Para mi asombro, apareció de la nada. Rebobiné el video hasta el momento exacto en que parecía manifestarse y me di cuenta de que había un fallo temporal en la grabación, un lapso de unos 3 segundos.
Me quedé perplejo al ver cómo mi abuelo podía aparecer de repente en cuestión de segundos. A medida que pasaban los meses, mi curiosidad se iba desvaneciendo al ver lo enfermo que estaba mi abuelo. Mi atención se centraba en él y en mantener a mi familia, ya que, después de todo, era lo único que tenía, aunque las estatuas seguían apareciendo. No importaba cuántas tirara, parecían perseguirme, mientras que el garaje mantenía su amenazadora presencia profunda en el lugar en que yo llamaba hogar. Entonces ocurrió lo impensable. Mi abuela sufrió un derrame cerebral y no sobrevivió. Fue una pesadilla. La única madre que he conocido se había ido. Ahora estábamos solos en mi casa, mi abuelo y yo. Tenía que vigilar todos sus movimientos porque no paraba de desaparecer. Por no decir más, estaba desolado. No solo mi familia se estaba desmoronando, sino que yo estaba agotado. Cuidar de alguien a quien quieres mientras se marchita es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es algo que te destroza la vida. Fue entonces cuando mi mente inquisitiva volvió al garaje, solo porque allí es donde siempre encontraría a mi abuelo. Me perdí en el garaje otra vez. Sí, abuelo, lo sé. Esto continuó durante el año siguiente. A estas alturas apenas podía andar. A veces lo descubría arrastrándose hacia el oscuro pasillo que conducía a la pequeña habitación. Tenía que agarrarlo por el brazo y apartarlo a la fuerza. Me estaba cansando y contemplé la idea de asegurar esa parte de la casa. Pero entonces me asaltó la pregunta más desconcertante. Si lo encerraba, ¿se seguirían amontonando las estatuas? ¿Inundarían el pequeño espacio y estallarían a través de las paredes? Me estremecí al imaginarlo. Me he vuelto a perder en el garaje. Sí, abuelo, lo sé. Ahora estás a salvo. Le dije como siempre, aunque esta vez dijo algo diferente que nunca le había oído decir antes. Ellos siempre se pierden, pero no dejo que me sigan. Eso me llamó la atención. No sabía de quién estaba hablando. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué has dicho, abuelo? No repitió lo que había dicho, sino que me dedicó una mirada vacía, en la que sobresalía un mundo devastado. No sé por qué iba a pensar que lo que había dicho significaba algo. No pasó mucho tiempo después de ese momento, cuando la enfermedad hizo mella en mi héroe y falleció. Verlo inmóvil en un ataúd fue el momento más surrealista de mi vida. Un hombre que nunca tenía miedo, yacía solo en un mundo que solo podía esperar que lo tratara bien. Ahora éramos la casa y yo. La soledad se apoderó del pequeño recinto, ya que la mayor parte del tiempo mantenía las luces apagadas. No quería ver a nadie, aunque no había nadie a quien ver. Dejé mi trabajo y me quedé en casa la mayoría de los días, bebiendo mis penas lo mejor que podía. Mis abuelos me habían dejado las cuentas bancarias junto con la casa, así que realmente no había necesidad de trabajar. Me despertaba y daba tumbos en la oscuridad. A veces incluso me orinaba en el suelo. A veces encendía la televisión, pero en realidad nunca la miraba. Solo me consolaba con el ruido que hacía. Rebusqué entre algunas de las pertenencias de mi abuelo, tratando de resucitar esa profunda conexión que tenía con el que había sido mi héroe. Pero no encontré nada importante, aunque sí descubrí un extraño dibujo que tenía doblado en su cartera. Era un extraño diseño de líneas que iban en diferentes direcciones. A primera vista parecía un rompecabezas. No sé por qué, pero me lo guardé en el bolsillo, quizá como un débil intento de reconectar con el hombre que tanto me enseñó. No fue hasta una noche que llevaba unas 14 cervezas y me di cuenta de que me había quedado sin alcohol.
Prácticamente destruí la cocina buscando algo de beber. Ya había pasado el toque de queda para comprar más, pero era demasiado pronto para detenerme. Fue entonces cuando me acordé del segundo refrigerador que teníamos en el garaje. Hacía meses que no entraba en él, pero supuse que tal vez habría algo de Chardonnay que había dejado mi abuela. Era una posibilidad remota, pero estar sobrio era algo con lo que no me sentía cómodo. Atravesé la cocina, dando patadas a las latas de cerveza vacías, mientras el hedor de la comida podrida hervía a mi alrededor. Entré en el oscuro y alargado pasillo que conducía al garaje y lo atravesé. Choqué contra las paredes mientras hacía todo lo posible por mantener el equilibrio, y fue entonces cuando recordé el misterio del garaje. Recordaba haberle tenido tanto miedo a este pasillo, dejándome llevar siempre por mi imaginación. Esta vez, en mi estado de embriaguez, me reí de los fantasmas ficticios que me perseguían mientras golpeaba con rabia el aire muerto, pero me detuve al cabo de unos segundos. Ya me había quedado sin aliento. No había nada, nunca hubo nada. Me pasé años teniendo miedo a la oscuridad, pero en realidad tenía miedo al vacío, algo a lo que ahora me enfrentaba. Entré en el pequeño y apartado garaje. No me molesté en encender ninguna luz, ya que un poco de luz de luna brillaba a través de las pequeñas ventanas que residían hacia el techo. Luz suficiente para guiarme hacia mi destino. Más alcohol. Para mi deleite encontré algo. No era Chardonnay ni siquiera cerveza, pero serviría. Encontré champán. Me reí pensando en lo que iba a celebrar. ¿Soledad o locura? Me reí y cerré la puerta del refrigerador. Luego empecé a caminar de vuelta al pasillo cuando a la luz de la luna vi una de esas horribles estatuas. Me había olvidado por completo de ellas y caí de espaldas al suelo por el susto, chocando con un fuerte golpe. Por suerte no rompí mi botella. ¡Ah, mierda! Mientras estaba sentado en el suelo empecé a mirar a mi alrededor, buscando más de esos pequeños demonios, pero solo era uno. Como siempre, la mujer parecía aterrorizada. Rápidamente me levanté del suelo y me dirigí hacia la escultura sosteniéndola y levantándola por encima de mi cabeza con una intención maliciosa, dispuesto a destruir la horrible creación. Pero luego me detuve pensando en lo mucho que mi abuelo apreciaba estas cosas. Volví a dejar la estatua con cuidado en el suelo, con la cabeza agachada por la derrota. La tristeza se derramaba por mi corazón. Podía sentir cómo las lágrimas resbalaban por mi cara mientras volvía arrastrando los pies hacia el pasillo. Estaba dispuesto a desplomarme de nuevo en el sofá y beber hasta desmayarme, deseando no despertar nunca, permaneciendo en el mundo del sueño, o mejor aún, en el reino de la nada. Mientras los oscuros pensamientos se arremolineaban en mi mente, algo llamó mi atención. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y de repente, mi desdicha se transformó rápidamente en desconcierto. Empecé a caminar un poco más rápido, ya que las sombras de las que me había burlado hacía unos minutos parecían estar ganándome terreno y pronto choqué contra la puerta. Una sensación de alivio me invadió mientras me reía de lo tonto que estaba haciendo. Abrí la puerta y la atravesé. Para mi asombro, estaba de nuevo en el garaje. ¿Qué demonios?, exclamé mientras aún sostenía la botella de champán. Sacudí la cabeza pensando que tal vez había bebido demasiado, así que me dirigí de nuevo hacia la puerta, esta vez un poco más consciente. Caminé por el pasillo infestado de oscuridad y, como antes, me pareció más largo. Aceleré el paso, pero traté de mantener la calma, entendiendo que todo esto era una alucinación inducida por el alcohol. Extendí el brazo en la oscuridad más absoluta, esperando sentir la firmeza de la puerta. La atravesé rápidamente
Y para mi consternación, estaba de nuevo en el garaje. Aunque esta vez no estaba solo. Había más de esas repugnantes estatuas, al menos 10, todas mirándome fijamente con sus asquerosas expresiones aterrorizadas. Eso no era todo. El garaje en sí parecía más grande, como si hubiera aumentado en espacio. Pero aún más inquietante fue que ahora había otra puerta. ¿Qué demonios está pasando? Mi corazón debía de ir a 1000 por hora cuando finalmente solté la botella y me agarré la cabeza confundido. El sonido de mi champán al caer al suelo sonó como las campanas de una iglesia. Ahora es cuando mi memoria se nubla un poco. No recuerdo mucho más que la habitación dando vueltas mientras empezaba a vomitar en el suelo y una nube de niebla inundaba mi visión. Todo lo que podía hacer era sollozar mientras me desmayaba. Me desperté en el suelo de la cocina. El frío mármol aliviaba mi ardiente cuerpo mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Me dolía muchísimo la cabeza, pero recordaba todo lo que había visto. Me puse en pie mientras mi cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, tratando de mantener el equilibrio. Miré hacia el pasillo y sentí que el miedo me invadía el alma. Pensé en las estatuas. ¿Me retenían allí? ¿No querían que escapara? No sabía qué pensar, pero sabía lo que no iba a hacer, y es que no iba a dejar que la experiencia me impidiera beber. Después de salir de casa por primera vez en semanas para conseguir más cervezas, reflexioné sobre mi experiencia. Pasé la mayor parte del día haciendo todo lo posible para convencerme de que todo era una horrible pesadilla, todo generado por lo solo y triste que estaba. Así que seguí con mi rutina de sentarme en el sofá a oscuras mientras bebía una cerveza tras otra, intentando por todos los medios olvidar las penas de esta espantosa realidad. Incluso me compré unos cigarrillos, algo que no hacía a menudo, pero pensé que, ¿por qué no hacer las cosas que podrían llevarme a la muerte más rápidamente? Así que me pasé la mayor parte de la noche bebiendo y fumando. Probablemente puedes imaginar que realmente estaba tocando fondo. Incluso consideré la idea de acabar con todo. Pero un pensamiento más fuerte parecía seguir arrastrándose de nuevo a la vanguardia de mis pensamientos, y ese era el garaje. Necesitaba saber si lo que había visto era real, si era esto a lo que se refería mi abuelo cuando se perdía en el garaje. Dejé el cigarrillo en el sofá y me dirigí hacia el oscuro pasillo, guiándome únicamente por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Agarré con fuerza el pomo de la puerta del desconcertante espacio, mientras inhalaba profundamente, asustado por las verdades que podría descubrir. Avancé con cautela por el pasillo oscuro y vacío, con cuidado de no toparme con algún ente espantoso. Cuando por fin llegué al garaje, contuve la respiración y entré. Como siempre, estaba poco iluminado y aislado, y el sonido parecía capaz de escapar de las garras de aquel pequeño espacio. Miré a mi alrededor con cuidado, preparado para lo inesperado, pero no vi nada fuera de lo común, ni siquiera aquellas horribles estatuas. Cuando entré en el oscuro pasillo, la ya familiar sensación de caminar sin fin invadió mis sentidos, y supe que había regresado a la pesadilla. Me dirigí a la puerta y me encontré de nuevo en el garaje. No importaba lo que hiciera, siempre terminaba en el mismo lugar. Después de unos 5 intentos, finalmente me encontré cara a cara con esas estatuas demoníacas, pero esta vez no se veían como lo hacían normalmente. En cambio, eran de tamaño humano. Sus cuerpos se contorsionaban en posiciones desfiguradas, congeladas en su lugar por alguna fuerza antinatural. Mirándoles a la cara, sus rasgos naturales seguían proyectando terror,
Y lo que era más alarmante, las lágrimas parecían resbalar por su piel de porcelana cuanto más me acercaba a ellas. Fue entonces cuando finalmente vi la puerta extra. Podía sentir el miedo haciendo todo lo posible para conquistarme, pero tenía que saber dónde estaba. Tal vez esta era la otra vida, y solo pasando a través de más puertas sería capaz de ver a mi abuelo. Así que pasé por la misteriosa puerta extra, dispuesto a encontrarme con cualquier criatura que este mundo quisiera ofrecerme. Mientras me deslizaba alrededor de las inquietantes estatuas, empecé a oír un leve sonido. Sonaba como una melodía, como si alguien tarareara, pero más concretamente una mujer tarareando una canción. Venía de la puerta nueva. No sabría decir por qué, pero me sentí atraído por la suave voz, como un mosquito atraído por una de esas trampas de luz azul. Como de costumbre, al atravesarla me encontré en un pasillo que me resultaba demasiado familiar y que recorrí ahora con más confianza que temor. Al entrar de nuevo en el garaje, pude ver lo amplio que era ahora, prácticamente el tamaño de un pequeño almacén. Por suerte, esas horribles esculturas se habían ido y me encontré solo. Me apetecía explorar los alrededores, pero rápidamente vi que ahora había 2 puertas adicionales añadidas a mi recorrido. Contemplé por cuál de ellas debía aventurarme, pero entonces seguí oyendo el vago sonido de un zumbido y decidí seguir el hermoso sonido. Atravesé una puerta tras otra acercándome a aquella armonía y deseando saber quién la creaba. Ya no vi ninguna estatua, pero el garaje, antes pequeño, creció hasta alcanzar el tamaño de un edificio abandonado, revelándome al menos 10 puertas más. Sin embargo, mi elección de puerta fue simple. Continué siguiendo ese hermoso sonido de música, mi alma guiándome hacia cualquier otra vida, y después de varios viajes más por la madriguera del conejo, finalmente llegué a un lugar que era más grande que cualquier cosa imaginable. Un vacío en el espacio que parecía contener los secretos del universo. Esto no era un garaje, sino más bien un nuevo mundo. Mis oídos captaron lo fuerte y presente que se había vuelto el sonido, y algo en el fondo de mi mente me capturó. La melodía me sonaba demasiado familiar, un sonido de discernimiento. ¿Hola?, grité, esperando que quienquiera que estuviera haciendo tan angelical ruido respondiera. Fue entonces cuando el sonido cesó. Entrecerré los ojos en el vacío poco iluminado, esperando a ver a alguien, y fue entonces cuando divisé un poco de movimiento. Era una persona, o al menos eso supuse. De hecho, parecía una mujer. «Hola, espera, por favor, para», le supliqué mientras la figura parecía huir de mí. «¿Estoy muerto?». Finalmente la persona se detuvo para mirarme. Su rostro estaba oculto en las sombras. A medida que me acercaba, una luz parecía seguirme, como si proyectara una energía que hacía brillar el pequeño espacio que encapsulaba mi área. Por fin se me revelaron los rasgos de la persona. Era una mujer de mi edad. Algo en ella me resultaba emotivo, como si la conociera. Mientras mis ojos seguían sus movimientos, vi claramente el miedo que consumía su rostro. Estaba aterrorizada al menos durante los primeros segundos. Pero después de un tiempo su cuerpo se relajó y se dio cuenta de que yo no era ninguna amenaza. «Pensé que eras él». «¿De qué estás hablando? ¿A quién te refieres?». Ella siguió mirándome con asombro, como si yo fuera un extraterrestre de otro planeta. Cuanto más reflexionaba sobre el momento, más se me ocurría por qué aquella canción me sonaba tan familiar. Tenía que saber quién era esa persona.
Esa canción que tarareabas me la cantaba mi madre cuando era pequeño. Ella permaneció un poco reservada, pero luego sonrió. En ese momento me di cuenta de lo angustiada que parecía. Su pelo estaba despeinado y desaliñado. Unas ojeras se hundían bajo sus ojos azul océano, mientras su postura parecía temblar sin control. Solía cantarle esa canción a mi hijo. Antes... Hizo una pausa. No, esto era imposible. Tenía que estar muerto, o al menos en una especie de coma. Había bebido demasiado y me había desmayado en el sofá mientras terminaba mis cigarrillos. Eso era. Aunque mirando la cara de la mujer me di cuenta de que se parecía mucho a mí. ¿Acaso eres... mamá? Ella se estremeció en su sitio ante tal comentario, pero luego me miró fijamente mientras ladeaba la cabeza. No, mi hijo tiene 5 años. Empezó a tener más sentido. Debía de haberse perdido aquí en lo que fuera este lugar. Allí era donde había ido. Por eso mi abuelo siempre venía aquí. Debía de estar buscándola. Soy yo, mamá. Llevas desaparecida unos 20 años. Todos te daban por muerta. Ella se agarró la boca con la mano, aparentemente en estado de shock, pero sus ojos mostraban una mirada de esperanza. Ahora sabía quién era yo. ¿Tanto tiempo ha pasado? Intenté encontrar la salida. Quería volver contigo, pero cada vez que estaba cerca, él me arrastraba de nuevo, cada vez más adentro. ¿A quién te refieres con él? No sé de quién estás hablando. ¿Hay alguien más aquí contigo? ¿Es mi padre? Fue entonces cuando por el rabillo de mis ojos capté movimiento en la oscuridad acercándose. Tragué fuerte por el miedo al no saber que se acercaba, pero al disiparse la oscuridad de mi energía, vi claramente que eran más mujeres. Decenas de ellas acercándose a mí y a mi madre. Espera, mamá. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Temblaba mientras me agarraba a mi madre como un niño que quiere refugiarse de los monstruos. No tengas miedo. Él las trajo aquí también. Somos muchas. Algunas están en diferentes reinos. No sé qué tan grande es este lugar, pero sé que podríamos ser cientos. Cuando las otras mujeres se acercaron, pude ver sus rostros angustiados. Todos revelaban una mirada de desesperación, y fue entonces cuando me di cuenta. Eran las estatuas. Se parecían a ellas. No lo entendía. ¿Cómo era posible? Fue entonces cuando mi madre me puso las manos en la cara y atrajo mi mirada hacia ella. Tu abuelo las trajo aquí. También me trajo a mí. Cuando era más pequeña descubrí que en el garaje tenía una mujer atada. Estaba claro lo que pretendía hacer con ella. Le grité, rogándole que la soltara. Siempre supe que mi padre era un hombre enfermo, pero no sabía lo depravado que era en realidad. Al darse cuenta de que ahora sabía la verdad, me agarró y me arrastró hacia lo más profundo de lo que fuera este lugar. Al principio hice todo lo posible por encontrar una salida, pero al cabo de un rato me pareció inútil. De vez en cuando tu abuelo bajaba aquí a visitar a las niñas, y yo lo seguía, queriendo saber cómo escapar. Siempre me acercaba, sabía que estaba cerca, pero él siempre me atrapaba y me arrastraba de vuelta. No soy la única. Muchas hemos intentado encontrar una salida y creo que algunas han escapado, porque desaparecieron. Bueno, a menos que mi padre les hiciera algo. Las estatuas. Eso es lo que les pasa cuando se acercan. Se convierten en estatuas. Cuando casi encuentran la salida. Y yo las estaba tirando a la basura. ¿Las estaba matando? Empecé a sacudir la cabeza en señal de desacuerdo al no poder aceptar semejante historia.
Notaba cómo se me hacía un nudo en el estómago junto con unas repentinas ganas de vomitar. No, mi abuelo no habría hecho eso. Es imposible. Grité mientras empezaba a sollozar en el brazo de mi madre. Fue entonces cuando sentí un olor extraño. Vi que las otras mujeres miraban a su alrededor, presumiblemente oliendo lo mismo. ¿Qué es eso? Fue entonces cuando me di cuenta de que era el olor del humo. Me acordé que había dejado mi cigarrillo encendido en el sofá, y fue entonces cuando vi un poco de humo en el cielo vacío. ¡Tenemos que salir de aquí! No, no hay salida. Lo siento, hijo, tú también estás atrapado aquí. No, no lo entiendes. Creo que la casa se está incendiando. No sé qué pasa si este lugar se quema. Tenemos que irnos. En ese momento recordé algo, el extraño diseño que encontré en la cartera de mi abuelo. Mirándolo, vi que era un mapa. Las vueltas intrincadas era como un laberinto gigante, pero con esto vi la salida. Ya sé cómo salir de aquí. Vamos, mamá, vámonos. Grité frenéticamente mientras agarraba a mi madre de la mano, arrastrándola conmigo. A estas alturas el hedor a ceniza se intensificaba y el aturdimiento del humo se hacía más visible, llegando incluso a bloquearme la visión. Hice todo lo que pude para interpretar el mapa dibujado a mano, eligiendo cada puerta con cuidado para no retroceder. Podía ver que algunas de las chicas estaban quedando atrás, pero, sinceramente, no me importaba. Lo único que importaba era mi madre. Agarré su mano con fuerza sin querer soltarla, temeroso de que se me fuera una vez más. No sé cómo lo supe. Tal vez fuera la nube de humo que inundaba el aire, o tal vez la intuición, pero supe que estábamos cerca. Cuando ya casi habíamos llegado, sonreí emocionado. Fue entonces cuando mi madre me detuvo apartando su mano de la mía. ¿Qué haces? Solo nos queda una puerta. No podemos dejar atrás a las otras chicas. Tenemos que volver por ellas. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que solo éramos nosotros. Las demás parecían no poder seguirnos el ritmo. Me molesté un poco y agarré la mano de mi madre intentando arrastrarla conmigo a la fuerza. No, tenemos que volver. Es por culpa de tu abuelo que esas pobres chicas están atrapadas aquí. Tenemos que salvarlas. Y si no quieres ayudar, que así sea. Lo haré yo misma, me dijo enojada. El humo llenaba el pequeño garaje hasta el punto que apenas pude distinguir la silueta de mi madre. Empecé a ahogarme y a jadear en busca de aire, pero ella no cedió y corrió de nuevo hacia una de las puertas. «Oye, no, espera», gemí, intentando agarrarme a ella. Me sentía mareado. Los ojos me ardían por la ceniza mientras el lugar mismo subía de temperatura. Estaba perdiendo la visión y caí al suelo deseando que mi madre volviera. Mientras yacía inmóvil en el suelo, pude ver cómo ambares de fuego comenzaban a penetrar por el techo. Sin embargo, me sentí tranquilo, sabiendo que ahora entraría en el vacío eterno del más allá, y solo recé para que mi madre estuviera allí. Pero en ese momento, un bombero irrumpió por la puerta del garaje. Llevaba un aparato de respiración y supongo que debió verme en el suelo. Ese fue el último recuerdo que tuve. Me desperté en el hospital. No sufrí ninguna herida más que el humo que había inhalado. Intenté explicarles a todos lo del garaje, lo de las mujeres, lo de mi abuelo. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Y puede que sí. Al parecer el cigarrillo que dejé en el sofá provocó el incendio. Me dijeron que respirar todo aquel humo podría haberme llevado a tener algún sueño extraño. Al menos esa es la explicación oficial. Pero yo sé la verdad. Volví a las ruinas de lo que fue mi casa al día siguiente.
Rebusqué entre los escombros en busca de cualquier señal del garaje, y fue entonces cuando la vi, la porcelana brillando a la luz del sol. Corrí hacia ella y la aparté todo de encima. Mi corazón latía con fuerza. Rezaba para que fuera ella. La estatua estaba intacta, sin grietas ni arañazos, pero para mi consternación, no era mi madre. Miré la cara y ya no estaba aterrorizada, sino que su pequeño rostro tenía una mirada de esperanza. Llevo esa estatua conmigo a todas partes, porque espero que me ayude a encontrar el camino de vuelta. A menudo sueño con volver a entrar. Quizá no pronto, quizá cuando sea viejo. Quizá me parezca a mi abuelo y lleve esa estatua al garaje para que se manifieste como una persona real. Y quizá entonces sonría, me abrace por haberla salvado. Tal vez sea entonces cuando oiga algo detrás de mí, esa dulce canción que una vez me acunó para dormirme. Y tal vez me dé la vuelta y ella esté allí feliz de verme. Solo tal vez. Solo se puede soñar. Y recuerden que